Hola, ¿cómo te va? Ahora sí te escucho bien, buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo le va, profe? ¿Está en Necochea? ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar lo agarró esta cuarentena? Estoy en Necochea, sí, y cansado ya de estar encerrado, la verdad que se hace eterno esto, y encima con la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar. Creo que no va a terminar rápido, ni va a terminar siquiera hasta que no salga la famosa contra el famoso virus. Ujú, ujú. Bien, a ver, ahí se nos tildó, che. No sé si lo estamos teniendo bien el profe. Bueno, en un ratito ahí lo acomodamos bien y vamos a tener un poco más en lo que es la Ahí charla está, Chabu, con el ahí volvió profe la Casa imagen. Prima. Bien, a ver, profe, ¿nos escucha otra vez? Bueno, te decía que cansado, estoy en Necochea, me encontró en Necochea la cuarentena. Decime si no me escuchás bien. Sí, sí, yo te estoy escuchando Me joya. encontró acá y bueno, tengo que pasar acá, y estoy bastante cansado como está todo el mundo, me parece, ¿no? De un encierro prácticamente obligatorio por el tema de la pandemia, que yo creo que lo que te decía que no se había escuchado en el último tramo, vamos a tener que tratar de aprender a convivir con el virus Ujú. y empezar a reactivarlo con todo lo que sea la vida dentro de todo normal, con las precauciones pertinentes, pero yo creo que esto no va a cortarse de un día para el otro ni rápidamente, así que vamos a tener que empezar a vivir la vida de alguna forma, con un cambio radical en todo, ¿no? En lo cultural, en lo social, en lo deportivo, pero vamos a tener que empezar de alguna forma a darle forma a la vida, porque si no vamos a estar encerrados hasta fin de año. Ujú. Profe, le pregunto primero, para entrar en lo profundo, ¿cuánto pierde el deportista, o cuánto perdió, bien dicho, en estos 60 días de encierro, que si bien hizo su rutina en espacios reducidos, le metió la mejor onda, pero cuánto perdió en el estado físico, que cuánto se había ganado en temporadas, incluso para prepararse en competencia, con respecto a lo que era en estos días, y cuánto va a tardar si hay que hacer una pretemporada nueva, totalmente de cero, para volver a estar en ese estado que se necesita para lo que es llevar adelante cualquier disciplina deportiva. Mira, el deportista perdió todo, absolutamente todo. No, el tema de las clases virtuales y de los seguimientos virtuales solamente sirve como para que el deportista o aquella persona que se quiera mover se pueda mover dentro de lo posible y no quedarse sentado ni mirando televisión, ni esperando nada, ni leyendo, sino que haciendo algo por sí mismo, que es un poco de actividad física. Pero si nos referimos a los deportistas, el deportista perdió absolutamente todo. Perdió lo que es más, perdió incluso lo que nosotros, los profes, cuando tomamos en el fútbol, por ejemplo, cuando tomamos un equipo de fútbol, estamos por sentado que ya la base la tiene digamos, de lo aeróbico, de la fuerza, nada, absolutamente nada. Nada sirve, yo creo, de los seguimientos virtuales, solamente para mantenerlos un poco en movimiento, pero de comenzar de nuevo a rodar la pelota en el fútbol, estamos hablando, hay que empezar de cero, hay que tener un proceso de adaptación de nuevo a la actividad, a las cargas, hay que empezar a solidificar otra vez las bases, sobre todo de fuerza, que es la valencia más importante que tenemos para trabajar, y a partir de allí lo metabólico, lo coordinativo, lo jugado, a partir de ahí es un proceso que que va a llevar tiempo, pero el deportista perdió absolutamente todo. Uh-huh. A esto iba ahí porque, a ver, perdió todo y ahora en el retorno y analizando a base de las diferentes noticias que se están dando a nivel internacional, que analizamos que, bueno, jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimovic, jugadores de primera línea como Funes Mori, el arranque de la Bundesliga que tuvo 9 lesiones. ¿Cuánto va a costar el retorno y cómo va a ser? ¿Cómo es la sugerencia siempre para volver? Para que no se sufran tantas lesiones en el retorno del fútbol, principalmente en lo físico. Mira, el tema de sufrir lesiones y de no llegar a la competición como corresponde preparado, la única respuesta es el tiempo. Como ahora hay una incertidumbre total y vos no tenés un calendario en donde a vos te dice que tal día o para tal fecha aproximada vas a poder volver a la competencia real, uno
ni siquiera sabe cómo tiene que enfrentar el entrenamiento, cómo tiene que enfrentar la planificación para poder llegar bien a una teórica competencia. Por eso lo que yo digo es que se va a necesitar mucho tiempo. Yo creo que, no te digo los mismos días que se estuvieron en cuarentena, pero bastante cercano a eso. El jugador va a tener que hacer una pretemporada, va a tener que solidificar, va a tener que empezar a trabajar las bases que antes tenía y tratar de consolidarlas lo antes posible para poder llegar a competir en una fecha incierta, pero sobre todas las cosas hay que manejar muy bien los tiempos del proceso de cargas y descargas hasta la competencia, porque no sabemos primero cuándo, la incertidumbre que tenemos es cuándo va a empezar todo esto, porque te pueden llegar a decir, y preparémonos para septiembre, y para septiembre vos tenés que empezar mucho antes a entrenar, o quizás te pueden llegar a decir empezar a entrenar en septiembre, y vos podés preguntar o imaginarte para cuándo es septiembre o para cuándo es la competencia. Todo va a llevar un tiempo bastante largo. Yo creo que va a ser, y es más, hasta hablan de empezar los entrenamientos por grupo, respetando los protocolos de distancia social, de que el jugador no vaya por sus medios, al lugar físico donde se entrena, no va a ser más de 5 o 6 personas en el grupo, es decir, que hay que entrenar con distintos grupos, a distintos horarios, con distanciamiento social, va a ser un problema. Este año yo creo que está perdido. Para mí está perdido, lamentablemente, porque después va a quedar muy poco tiempo también para competir. Se habla de que el Federal A quiere definir los ascensos en cancha, donde teóricamente van a jugar una serie de partidos, de playoff, pero yo creo que no va a haber tiempo real o tiempo destinado digamos, al objetivo real, que es competir de la mejor manera. Va a ser todo apurado, si se apuran los tiempos van a empezar las lesiones, si empiezan las lesiones va a empezar la problemática de cómo combatir las lesiones y después competir enseguida. A mí me parece que este año va a estar perdido en cuanto a poder volver al fútbol real. Sí se podrá volver al entrenamiento en algún momento y decir, bueno, pongámosle enero del año que viene, empezar el campeonato. Entonces uno medianamente tiene una certeza de calendario y de comienzo, pero así es muy difícil poder planificar algo y poder dosificar cargas cuando uno no tiene una fecha concreta de comienzo. Leyendo sus palabras, profe, digo, bueno, y analizando su experiencia también, básicamente sería una locura que en septiembre-octubre, considerando lo fuerte y lo físico que es el Federal A, definir un ascenso a esa etapa del año. Sí, a mí me parece una locura. A no ser que tengan un tiempo realmente importante para poder realizar el proceso de entrenamiento y de adaptación de nuevo que tiene y que necesita el futbolista, en este caso el fútbol. Pero ya te digo, no veo una claridad necesaria como para decir cómo se va a empezar. Porque si se empieza a entrenar con la medida de los protocolos y demás, con todos los recaudos que hay que tomar, si uno se pone a pensar, un plantel completo nunca se va a poder entrenar en una cancha. Entonces, y en un horario específico, sino que van a tener que utilizar varios lugares, varios sectores, varios horarios, varios grupos. Entonces nunca van a tener la posibilidad de encontrarse juntos y para poder competir no solamente hay que dar basamento a lo que uno tiene que trabajar, que es la fuerza, lo metabólico, lo coordinativo, etcétera, etcétera, sino que también hay que tener tiempo para jugar al fútbol amistoso, para tener un funcionamiento de esquema dentro del equipo y para poder competir por los puntos en la última etapa, es decir, la puesta a punto y la competencia. Por eso yo creo que no dan los tiempos. Pero bueno, quizá se resuelva un poco antes de lo previsto y den las fechas. Pero apurado va a ser una locura. Pau, te escucha el profe. Profe, bueno, lo estaba escuchando recién en cuanto a los entrenamientos virtuales, estos que usted hablaba que no sirven mucho, no son de gran ayuda, pero nosotros hemos estado hablando desde que inició este aislamiento social obligatorio con diferentes deportistas y por ahí yendo específicamente al futbolista.
un deportista que está acostumbrado a entrenar en grupo, que está padeciendo de cierto modo este tema de los entrenamientos, porque hemos estado hablando con algunos futbolistas y ellos manifiestan que les cuesta muchísimo entrenar solos. No sé si coincide en que por ahí se están planteando este tipo de entrenamientos virtuales como para mantener esa motivación en el futbolista específicamente para sentirse acompañado por el grupo, ¿no? Claro, mira, el tema, tocaste un tema que es real. ¿Cómo haces para mantener la motivación de un jugador entrenando en una casa o en un departamento en donde prácticamente no tiene lugar? Quizá hay otros que puedan tenerlo, pero ¿cómo haces para entrenar a un jugador, a un deportista de élite o a un deportista que vive de su cuerpo porque juega al fútbol, porque juega al tenis, porque juega al vóley, al handball, al básquet? ¿Cómo haces para hacerlo entrenar en un departamento, pongámosle, muy chiquito, en un departamento si está con la familia, con los chicos, con la señora, en un departamento en donde, además de ser chico, no tiene los elementos necesarios para poder entrenar? Y no solamente eso, sino que también tiene la problemática en la cabeza y la preocupación para ver cómo sale de todo esto y qué va a pasar con él después de todo esto, porque un jugador de fútbol, pongámosle, no sabe cuándo va a volver a competir, cuándo va a volver a cobrar, cómo va a ser su situación económica, como la situación económica de todos nosotros. Es así. Aquí hoy quizá está un poco más relajado aquel que puede vivir de un sueldo del Estado, pero en el caso del deportista, donde se le termina el contrato ahora en junio, ¿qué va a hacer? No sabe si va a volver a conseguir equipo, si va a volver a jugar este año o el año que viene, cómo va a mantener a la familia, qué resto tiene como para poder mantenerse sin trabajar. Es muy difícil mantenerlo entrenando y es la problemática fundamental que hay, el ánimo, ¿no? Es decir, la motivación de uno, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con moverse, que está muy bien para una persona sedentaria, una persona de la casa, que mire clases virtuales y que se mueva. Está muy bien, porque uno tiene que moverse. Pero bueno, a veces también chocamos con hablando de este tema, chocamos con que la realidad indica que hoy, por la pandemia y por la gran necesidad que hay de mostrarse en las redes sociales y de hacer actividad y de mostrar actividad a los demás, hace que por ahí uno vea un montón de clases virtuales en Instagram y en otras redes, en Zoom, en cualquiera de las plataformas de las redes sociales, en donde vos ves que cualquiera da clases, y profesor, no profesor, el profesor está bárbaro que dé clases, pero yo conozco muchísimos casos donde hay clases virtuales de gente que no es profesora o profesor, que ha hecho cursos de un mes, entonces da clases y no sabe qué hay del otro lado, porque del otro lado no sabe si hay una persona que está excedida de peso, si está con problemas de diabetes, si está con problemas cardíacos, qué sé yo. Estamos ante una problemática porque la pandemia nos da tanto tiempo para estar frente al telefonito o a la computadora que uno se prende en todo. Entonces, el deportista problemático, sí, porque hay que luchar contra la cabeza del deportista, porque también él debe luchar contra su ansiedad, contra su motivación y con la incertidumbre de saber si va a volver a trabajar o no, y cuándo. Y del otro lado, del movimiento normal que puede llegar a ser cualquier persona que no sea deportista, hay que estar muy atento y tienen que tener mucho cuidado todos. Lo digo porque es mi deber como profe en educación física hacerlo. Hay que tener mucho cuidado con la gente. Hay mucha gente que no es profesional en la materia y da clases y vos ves que los trata de llevar a una actividad intensa cuando vos no sabés quiénes son los que te siguen y si realmente los que te siguen están en condiciones de seguirte. Por eso es una problemática todo. El moverte en casa y quedarte en casa está todo bien, pero hay que hacerlo con criterio.
Profe, una anécdota así chiquita, justamente te lo estaba diciendo, yo me acuerdo cuando el profe Casaprima estuvo en Independiente, tuve mi accidente en rodilla y bueno, el profe me dio una rutina chiquita como para ir volviendo al ruedo y la verdad que fue extraordinaria, por eso a eso lo que quiero ir a este punto, sumando también lo que él me dijo, metete en gimnasio, fortalece y ahí está mi rodilla 0 kilómetros. Entonces, profe, por eso te quiero llevar un poquito a esto y te pregunto, y a base de lo que me estabas diciendo recién, ahora acá por ejemplo en Neuquén está la flexibilización, se puede salir a caminar un par de cuadras, no se puede salir a trotar y siempre es bueno preguntarle a un profesional y le pregunto algunas recomendaciones chiquitas para esa persona común, a esa persona que va a salir a caminar, que necesita salir a moverse, que no puede trotar pero que quizás puede hacer un ejercicio como para poder rehabilitando y moviendo lo que es los músculos, ya sea de la pierna, sea cintura, sea cualquier parte del cuerpo. ¿Algún consejito chiquito para esta flexibilización que se le puede dar al ciudadano común? Mira, entre no moverse y moverse vale todo. Está bien todo. ¿Quieres salir a caminar? Que salga a caminar. Porque de alguna forma se está moviendo. Pero yo indicaría, sobre todo, que trabajen la fuerza. Porque a medida que uno avanza en años, el cuerpo necesita, por una cuestión cronológica y por una cuestión de coherencia, fortalecer los grupos musculares que ayuden a mantener su postura y que ayuden a mantener vivos y fuertes para enfrentar el orden cronológico de los años. Entonces, no solamente deberían trabajar y caminar, si no pueden correr, pero yo no me preocuparía tanto ni por caminar ni por correr para hacer la actividad física, sí para hacer una actividad de despeje. Es decir, yo me voy a despejar y voy a caminar un rato con mis hijos, o voy a caminar un rato solo porque me despejo, pero yo recomendaría que por lo menos a mí es más útil que se sienten y se levanten de una silla 50 veces y fortalezcan sus piernas, en lugar de decir voy a caminar para fortalecer piernas. Yo necesito que se entienda que el ser humano, en todo su alcance, de una etapa hacia arriba, cuando uno va creciendo, necesita hacer fuerza, necesita consolidar la base de fuerza cuando puede, y después necesita mantener la base de fuerza que le va quedando, porque a medida que uno crece va perdiendo la fuerza, y si uno no la trabaja la va a perder del todo, y seguramente aquel que fortalezca el cuerpo un poco más que el otro, ese va a tener una mejor calidad de vida. Así que salir a caminar, yo no lo tomaría por ahí como una actividad física aeróbica, ¿sí? Como una forma de despejarme de la pandemia, sobre todo que me afecta psicológicamente. Pero si quieren hacer algo, digamos, que sirva realmente, hacer algo de fuerza, hacer flexiones de brazos, aquel que puede, y el que no puede apoya rodillas y hace flexiones de brazos con las rodillas apoyadas, y está bien igual. Aquel que puede hacer una sentadilla bien hecha, con técnica, sin ningún tipo de silla donde apoyarse para que le corrija la técnica, bienvenido sea. El que no sabe o el que no le sale, se sienta en una silla y se levanta, que está fortaleciendo las piernas. Que fortalezca la zona abdominal, en algún lugarcito que tenga, se puede recostar y hacer los abdominales clásicos, esos abdominales donde están las piernas flexionadas y donde uno se toma la parte posterior de la cabeza sin entrelazarse los dedos, solamente como una referencia, y hacer una contracción abdominal. También sirve. Que sea fuerza, me parece que es lo más indicado. Sí salir a caminar, sí salir a pasear, mejor que caminar es andar en bicicleta cuando se pueda, que no haya impacto para la gente más grande, pero hay que tener en cuenta que la fuerza es la que no debemos de perder de vista. Tenemos que enfocar ahí el trabajo nuestro. Y sobre todo, obviamente, está de más decirlo, porque es lo que pregonamos los profes en educación física, siempre hay que hacerse un chequeo médico. Siempre hay que hacerse un chequeo médico. Para la gente que no es deportista, y aún la deportista, siempre un chequeo médico. Y ahora, más que nunca, después de estar encerrados tantos días, donde uno quiere enloquecidamente hacer actividades físicas, lo bueno sería hacerse un chequeo médico, para que el médico le diga, sí, estás en condiciones de moverte, no tenés problemas acá ni allá, un análisis de sangre, un electrocardiograma, un análisis general clínico, sería lo ideal.
Profe, siempre es bueno charlar con usted, tener conceptos claros de toda esta situación. Un saludo grande le manda Orlando Andrés Porra. Si usted lo hizo correr a Lalo, ya está. Lalo Porra. Lalo Porra no tenía la particularidad de que aún no corriendo tanto en el partido era fundamental, porque era muy rápido de la cabeza, sobre todo Lalo. Lo que él compensaba con la habilidad que tenía y la rapidez mental que tenía sobre lo físico. Así que bueno, de Lalo tengo uno de los mejores recuerdos. Lo quiero muchísimo, es un chico, parece un chico Lalo, hay que tratarlo como un chico. Pero Lalo es un crack, va a seguir siendo un crack siempre porque no solamente tiene una habilidad, ha tenido una habilidad distinta dentro de la cancha, sino que también es un excelente. Profe, abrazo grande, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan una feliz jornada y ojalá salgamos pronto de esto. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo, profe.